siempre hay que mirar, ¿verdad?, lo que estudiamos y lo que el Señor quiere hablar en esta noche para cada uno de nosotros. Yo le doy gracias al Señor por haberme permitido estar hoy aquí, porque la verdad que ha sido un día un poco difícil para mí, no me he sentido como muy bien de salud, pero nuestro compromiso con el Señor es cumplir porque si tenemos las fuerzas para otras cosas, también para servirle al Señor. Amén. Y yo sé que el Señor va a llevarse toda la gloria y toda la honra, porque su palabra va a ser expuesta tal cual como Él me lo ha señalado. Y el título de este estudio, maravilloso por cierto, y me había gustado que fuesen muchas más las mujeres que estuvieran aquí, yo por eso lo anuncié el domingo, pero qué lindo que hay mujeres aquí y que también hay hombres que puedan escuchar este precioso estudio que se titula Mujeres como instrumentos de Dios. Mujeres como instrumentos de Dios. ¿Tú sabes que tú eres un instrumento de Dios? Amén. Mi hermana Dalila es un instrumento de Dios, mi hermana Olga, mi hermana Vivian, mi hermana Sobeida, Ivonne y todas las hermanas que estamos aquí, somos un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y pues estuvimos leyendo en Jueces capítulo 4, que es el texto, está contenido todo entre el versículo 1 y el versículo 24, aunque no se leyeron los tres últimos, pero de pronto vamos a hacer mención de los textos que no se leyeron, porque es muy importante pues tenerlos en cuenta. El objetivo, son tres objetivos maravillosos, es analizar la victoria del pueblo de Israel con Débora y Jael como protagonistas. ¿Quiénes son las protagonistas de esta historia? Débora y Jael. Y muy pendiente porque hoy, como toda buena maestra, voy a preguntar. El segundo objetivo es destacar la participación de las mujeres en la obra de Dios. Destacar la participación de las mujeres en la obra de Dios, porque recuerde que la mujer siempre ha sido un ente como muy relegado para algunas culturas, pero nosotras en las manos de Dios somos unos entes maravillosos. Si participamos en la obra del Señor, Él va a destacar nuestra obra. Y el tercer motivo es motivar a las mujeres de esta congregación a involucrarse un poco más en el servicio del Señor. Esos son los tres objetivos que trae esta preciosa clase o estudio. Y me gustó mucho el pensamiento central que dice que la mujer que se consagra a Dios es un instrumento poderoso para alcanzar la victoria en medio de las dificultades. Y me gustó porque yo creo que la mujer a quien Dios creó de una manera especial, cuando clama al Señor, cuando ruega al Señor, cuando se postra, cuando le llora al Señor, mueve el corazón de Dios. Y esto fue lo que pasó en la vida de estas mujeres, Débora y Jael. Ok, entonces en esta noche, a manera de introducción, les comento que en este estudio vamos a apreciar la narración de la historia de dos mujeres valientes, esforzadas y decididas a ser instrumentos de Dios para la liberación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo ahora 20 años bajo la opresión
de el rey Javín, que era el rey de Canaán. 20 años ahora nuevamente bajo el mando de este rey. Y Débora, como una mujer de Dios, israelita, y Jael, que aunque no era israelita, pero sí era una mujer extranjera que amaba a Dios, porque muchos extranjeros amamos a Dios, ¿verdad? Fueron usadas para desempeñar un papel muy, pero muy importante en un momento en que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y estaba pasando un sufrimiento grande bajo la opresión de este rey. Se habla también de un personaje llamado Barak, quien accedió a salir a la batalla solo si Débora lo acompañaba. Increíble, ¿verdad? O sea, es interesante esta historia porque vamos a ver unos tópicos que son como muy específicos, como muy diferenciales a lo que es el común denominador. En la batalla siempre vemos adelante a quienes, a los hombres, pero en este caso, quien lideraba esta batalla iba a ser una mujer y quien le daba, digamos, la máxima cumbre, el plus final para alcanzar la victoria también fue una mujer, quien fue Jael. Así que Barak era un hombre, pero un hombre, digamos, temeroso de lo que tenía que enfrentar, pero él accedió, sin embargo, a ir a la batalla solo si iba acompañado por esta profetisa del Señor. Débora dice que ha sido un emblema de las mujeres que aman y obedecen al Señor, mientras que Jael fue una mujer que no vaciló en matar porque estaba completamente segura que lo estaba haciendo bajo el direccionamiento divino. Pero usted podría decir, pero es que matar en ese preciso momento se requería que ella lo hiciera para que el pueblo de Israel saliera del yugo opresor. Así que las cosas de Dios a veces no las entendemos, pero no tenemos por qué entender nada. Dios obra de manera soberana y como Él quiere para sus hijos. Y Él se vale de una mujer, Él se vale de un instrumento que a veces ni siquiera podríamos imaginar para matar a tantas personas como cuando David mató a Goliat con solo una honda. Y decimos, caramba, pero ¿cómo esto fue posible? Pero así es lo de Dios. Así es lo de Dios. No lo entendemos, pero sabemos que Él está obrando. Este texto tiene, gloria al Señor, gloria al Señor. Este texto tiene en su desarrollo 3 tópicos. Y el primer tópico dice que se repite el ciclo de maldad de Israel. Dice que, o sea, Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel se caracterizó por ser un pueblo duro de servir, pero además de que ellos disfrutaban de la bendición de Dios, ellos siempre tenían la tendencia a fallarle a Dios. Y entonces ellos habían sido liberados y yo no sé si recuerdan el estudio que dio el hermano Lucas el jueves pasado, donde el capítulo 3 termina con la intervención de un personaje llamado Samgar, quien Dios lo usó para darle también la liberación al pueblo de Israel o para evitar un yugo opresor a través de los filisteos. Entonces, este varón, fíjense que utiliza una herramienta que se llama aguijón de bueyes. Era como una lanza larga que utilizaban, tal vez lo que trabajaban la ganadería, no sé, pero ellos con esa lanza, ellos pullaban a los bueyes para que los bueyes pudieran caminar e ir más rápido en su trabajo.
sí, estos que llevaban las yuntas, entonces ellos los atosigaban, por así decir. Y este varón llamado Sangar dice que mató a 600 filisteos que ya estaban listos para oprimir al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, y yo quise hacer como un pequeñito resumito de esas naciones que fueron dejadas para probar a Israel. ¿Recuerdan cuando el hermano expuso en el estudio pasado que Israel había sido librado de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, porque este rey también les oprimió por muchos años. Y Otoniel, el hermano menor de Caleb, ¿verdad? Dios lo usó para libertar a su pueblo. Y dice que después de esto la tierra reposó 40 años, es decir, 40 años de quietud en que el pueblo pudo respirar un poco. Pero volvió Israel y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces tuvo Dios que usar a quién, mi hermano Lucas? A Ot. A Ot. Ot era hijo de Sera. Recuerden que él enfatizó que Ot era zurdo. Y la Biblia no dijo que era zurdo porque la Biblia solamente quería mencionarlo. Es porque con la mano zurda le facilitó para poderle meter el puñal al enemigo, al que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Pero fíjense el pequeño detalle que Dios usa a un hombre zurdo para matar de una manera estratégica al enemigo. Entonces, Ahod sirvió para liberar al pueblo de Israel de Eglón, rey de Moab. Ellos tuvieron 18 años en la esclavitud. Y interesante, ¿verdad? Pero luego de esto, dice que la tierra entró en un reposo por 80 años. 80 años. Entonces, cuando estaba revisando este estudio, decía el comentarista del libro que con 80 años podíamos ver que la generación que ahora había y que ahora le estaba fallando a Dios era una generación completamente nueva. Entonces, todos estos ya habían muerto y la generación nueva empieza a irse detrás de los pueblos paganos porque el gran problema del pueblo de Israel era que ellos hicieron alianza con todos esos pueblos, con el cananeo, con el fereceo, con el eteo, que Dios les había advertido antes de atravesar el Jordán, después de atravesar el Jordán, que no hicieran alianza, que no fueran a hacer lo que ellos hacían, mas sin embargo ellos lo hicieron. Y la única manera de que ellos contaran con el respaldo de Dios era la obediencia. Así que durante 80 años la cosa estuvo quieta, el pueblo parece que empezó a caminar con Dios, parece que el pueblo estuvo en tranquilidad, pero llegó la generación nueva y entonces empezaron también a dejarse seducir por las culturas paganas y empezaron a tener problemas porque rompieron el compromiso que sus padres habían hecho con Dios. Y me gustó mucho una frase que dice el comentarista del expositor, que dice que esto, mis amados hermanos, nos alerta del peligro latente que representa heredar una religión sin compromisos, sin exigencias y una religión superficial. Nosotros tenemos que decirle la verdad a la gente, aunque le duela. Pecado es pecado y hay que decir, tienes que arrepentirte
porque lo que estás haciendo no está bien ante los ojos de Dios. Anoche comentábamos en la clase del Instituto Bíblico, muy buena, por cierto, nuestras maestras, y comentábamos que el libro de Deuteronomio resalta siempre el valor de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Cuando hacemos lo recto ante los ojos de Dios, Dios nos va a respaldar. Y esta nueva generación entonces había decidido no obedecer a Dios. Ellos creyeron que la religión se podía vivir chévere. No, nos acostamos con las mujeres de los cananeos, pero vamos a ser nosotros. Y entonces dicen que las hijas de los cananeos eran entregadas a los hijos de los israelitas, y las hijas de los israelitas eran dadas a los hijos de los cananeos, y así había un relajo tremendo en esta nueva generación. Entonces, esta nueva apostasía trajo como consecuencia que Dios entregara a los israelitas ahora en manos del rey Javín. Y Javín era el rey nada más y nada menos que de Canaán. Y Javín tenía un capitán del ejército que se llamaba Sísara, y era implacable, hermanos, implacables. Esto obligó a los israelitas a clamar nuevamente delante del Señor, que es el tópico B. La opresión con Canaán, con este rey, duró ahora 20 años. Ustedes saben, hermanos, 20 años de sufrimiento, 20 años nuevamente los hijos de Israel estaban abrumados, angustiados, maltratados. La historia cuenta que la opresión era grande, tan grande que se podía decir que era peor o similar a la que ellos vivieron en Egipto. Dice que el capitán del ejército de Canaán estaba situado en una ciudad donde había muchos árboles. O sea que allí había una actividad económica de exportación de madera. Entonces, adivinen quiénes eran los usados para talar todos esos árboles. El pueblo de Dios. Y maltratos tremendos. Yo quisiera que mi hermana Janet me pudiera proyectar uno de esos carritos que el señor Sísara, general del ejército, ok, miren, ese es uno más o menos de los carritos. Él tenía 900, pero ese carro que usted ve ahí es hecho de puro hierro. Dice que eran 900 carros herrados. Y como usted puede ver, dice la historia que en cada eje de las llantas, que eran de hierro, habían unas guadañas. ¿Quién conoce las guadañas aquí? ¿Ustedes conocen las guadañas? La guadaña es una máquina que se utiliza para podar los jardines, pero ella tiene dos cordones, dos hélices, y esas hélices son cortantes porque ellas van a toda velocidad cuando se prende el motor. Yo se los digo con autoridad porque yo fui administradora integral y me tocó administrar jardinería, y yo tenía que ver por los mantenimientos de esas guadañas. Entonces, ellos, no es que la Biblia diga que los carros tenían prendidas unas guadañas, no, sino que el comentarista del libro dice que en cada eje habían como unas hélices de guadaña que las hacían peligrosas. Es decir, el que medio rozaba ese carro quedaba muerto. Eso hacía que estos, y eran 900, mírenlos, y de un solo carro podían ir muchos caballos y jinetes armados con arcos, con lanzas.
eran herramientas poderosas que este Císara, general de este ejército, él contaba con toda esa herramienta para combatir a los demás pueblos a los que él tenía oprimido. De tal manera que el pueblo de Israel, que eran poquitos, que no tenían herramientas, ellos estaban pues abrumados. ¿Quién nos va a libertar a nosotros de este Císara? Es que Císara era prepotente. Sí, la Biblia lo describe como ese arrogante que se cree que tiene el poder para destruir. Pero más adelante vamos a ver que él nunca se imaginó que se estaba metiendo con el pueblo de Dios. Y que aunque el pueblo de Dios, a veces nosotros le fallamos al Señor, porque de pronto el pueblo de Dios le fallaba al Señor con la idolatría, con, con, con esto de hacer alianzas con todas estas personas que Dios les había dicho que no, porque no les convenía, porque Dios estaba interesado en liberarlos, en sacar a toda esa gente de ahí. Él solamente dijo, ustedes van a hacer esto y yo hago la otra parte, pero ellos no quisieron. Ellos les parecieron lindas esas mujeres de los filisteos, de los cananeos. Y entonces, ¿qué? Se emparentaron y ya era muy difícil soltar esa alianza. Pero sin embargo, Dios, ¿verdad? Siempre está dispuesto a escuchar el clamor de su pueblo. Y el pueblo clamó. El pueblo clamó y entonces el Señor escuchó el clamor de este pueblo. Imagínense que el pueblo de Israel era pobre en ejército, no tenían mucha gente, en herramientas. Dice que un carrito de esto que vimos aquí, apenas se podía ver cuando Absalón salía a la guerra, cuando Absalón, y eso fue muchos años después, y eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 15:1. Ahora entonces los israelitas estaban entendiendo eh, que habían estado desenfocados al haber desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque les trajo consecuencias nuevamente de esclavitud, de opresión, de maltrato. Después de 80 años de estar bien chéveres en una tremenda zona de confort, ahora estaban siendo sometidos nuevamente a esclavitud. Ellos vienen al Señor y el Señor nuevamente les escucha. Y entonces ahora entramos al tópico 2, donde el Señor le da la victoria, ¿verdad? Por medio de Débora. Inicialmente por medio de Débora, pero esto lógicamente que era un equipo, porque Débora no lo iba a hacer sola y ella hace los reconocimientos a todos los que participaron, ¿verdad?, en esta guerra. Entonces, primeramente vemos en los versículos 4 al 16 del libro de Jueces a Débora como una gobernadora y profetisa, ¿sí? Y cuando yo leí esto, hermano, yo siempre he oído hablar de Débora como una mujer con ese poder de Dios, pero yo nunca me había detenido en el hecho de que Débora fue una gobernadora del pueblo de Israel, fue una juez. ¿Saben que tenía una oficina que se llamaba La Palmera de Débora? ¿Sí? Y allí la gente del pueblo iba y le consultaba sus asuntos. Mire, me está pasando esto y esto y esto. Y ella podía entonces buscarles las posibles soluciones. Y no está mal, no está mal cuando dentro del pueblo de Dios haya quienes quieran representarnos en el gobierno, porque es posible que estas personas nos ayuden
en nuestros conflictos, en nuestros problemas, en la persecución que a veces tenemos, ¿verdad? Y que a veces se puede vivir. Entonces dice que Débora es un caso muy singular y particular, pero extraordinario, porque ella fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Porque además de ser mujer, también era profetisa. Dice que fungía, que desempeñaba el cargo de juez en medio del pueblo. Nosotros desconocemos cómo se manejó eso para que ella llegara a ser juez. Tampoco tenemos que entender qué pasó allí. ¿Cómo? Si la mujer en ese entonces era como un poco relegada, ¿cómo llegó Débora a ser juez? Pero nuevamente digo yo, las cosas de Dios son así. Esa elección de Débora fue un proceso elegido y direccionado por Dios. ¿Para qué? Porque Dios sabía que a las finales Él la iba a usar a ella para la liberación de los israelitas y del dominio cananeo. Miren que no la utilizó para la liberación cuando estaban bajo la presión de Moab, no la usó sino para preciso este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía mucha, pero mucha opresión. Yo me imagino que cada día más gente llegaba a la palmera de Débora. Mira, nos está pasando esto, mira cómo nos tratan, mira. O sea, esta era una mujer que estaba cargada de todas aquellas querellas o quejas que traía el pueblo a ella. Y tal vez llegó un momento en que ella dijo, pero oh my God, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con tanta queja? Porque yo no sé ¿cómo puedo yo ayudar a mi gente? Yo me imagino, lo digo yo, no lo dice la palabra. Pero uno en la parte humana, que como líder yo he manejado a veces muchas personas en consejería. Y yo digo, ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona? ¿Verdad? Y de pronto ahí en su instancia se le salía, porque Sara tenía todo el mundo así, como bien pisado. Tenían un dominio tremendo. Pero entonces el Señor le habla a Débora, ¿sí? Y ella tenía ese don profético. Usted puede leer los versículos 6, 7, 9 y 14 y ellos describen perfectamente esa profecía que Dios le da cuando le dice, mira Barak, tú vas a ir y vas a buscar 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón y los vas a llevar al monte de Tabor. Y ella le dijo una profecía muy puntual. ¿Sí? Le dijo que el Señor le iba a llevar hacia el arroyo de Sitín, es que es el de Sisón. Y allí era donde se iba a dar la batalla. Entonces, Barak le dice, bueno, yo voy, pero con una condición. Entonces ella le dice, ¿cuál es tu condición? Yo voy si usted me acompaña. Un hombre de guerra le está diciendo a una mujer, acompáñame, porque yo no voy a ir sin ti. Pero ¿saben por qué? ¿Saben qué da eso en la vida de una mujer? Mis amadas hermanas que me escuchan, ¿saben qué da eso en la vida de una mujer? ¿Quién da esa autoridad? El Señor. El Señor, cuando dependemos de Él, cuando estamos con una vida consagrada a Él, Él nos va a respaldar. Entonces Barak sabía que Débora contaba con el respaldo de Dios, que Dios no la iba a dejar. Él dijo, no, mijo, yo me voy a acobijar sobre la sombra de ella, que lo que pase, ella responde. ¿Y quién respondía por Débora?
El que todo lo puede. El que todo lo puede. Entonces los hijos de Israel confiaban en Débora porque sabían, porque ella olía a unción, porque ella les brindaba la confianza, el calor humano. Como decía el pastor el martes, a veces necesitamos sentir amor por las almas, untarnos un poquito con ellos y decirles: mira, esta es tu casa, nosotros nos agrada tenerte, ven. Nos tenemos que untar un poquito. Y esto era lo que hacía Débora. No hacía ninguna más otra cosa. Ella no tenía una oficinita allí porque que se llamaba la oficina del fresco. Tal vez todo el mundo estaba atemorizado por lo que este capitán del ejército hacía al pueblo, pero ella trataba de brindarle al pueblo confianza y ellos la respetaban y la obedecían. Entonces Débora lo llama y le expone a él que Dios le había revelado que le daría la victoria a Israel sobre el pueblo enemigo de una manera total. Entonces Barak, siendo un hombre de guerra, empieza a depender de la mujer de Dios. Y él escucha los planes que Dios le había planteado a Débora. Pero en Barak había un temor. Él sabía que lo que iban a enfrentar no era fácil. Él lo sentía como: wow, yo no sé cómo va a ser ella, pero si ella va, yo voy. Pero yo sé, él tenía miedo. Él sabía que había un poder bélico en el ejército de Sísara y tuvo temor y desconfianza. Pero cierto que todos tenemos miedo a veces, todos tenemos temor. Cuando vamos a una propuesta de algo desconocido, sentimos miedo. Pero este hombre sabía lo que iba. Se iba a enfrentar a un ejército físicamente poderoso. Entonces fue cuando él propuso esta condición para obedecer al mandato de Dios. Él haría lo que Jehová ordenaba si Débora lo acompañaba. Pero, ¿por qué? Por lo que le dije, porque él sabía que Débora contaba con el respaldo de Dios, que Dios jamás la abandonaría. Esto estaba fuera de toda la lógica humana y fuera de toda la logística y estrategia militar. Porque cuando hubiese visto una mujer al frente de una batalla, ¿cuándo se había visto eso? Pero en este momento ella había sido la mujer escogida por Dios, ¿verdad? Una mujer en la batalla y con la responsabilidad de todo un pueblo sobre sus hombros. Así que Débora accedió a esa petición que le dio, que le propuso Barak, pero le advirtió algo. Le dijo: Barak, yo voy a ir contigo, pero también tengo una condición para ti. Cuando alcancemos la victoria, porque la vamos a alcanzar, porque Jehová Dios me dijo que la vamos a alcanzar, ni tú ni yo nos vamos a llevar la gloria. La gloria va a ser para la asesina. ¿Podrían creer eso? Lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Que la gloria no va a ser para ti, Barak. Va a ser para ella. ¿Por qué? Porque ella iba a darle estocada final que pudiera ser la más difícil de todo el proceso que se iba a atravesar en esta batalla. Y ella era Jael. Ella se refería a Jael, la esposa de Heber, quien daría muerte al capitán del ejército cananeo. Y usted se preguntará:
¡Wow! Pero ¿cómo es esto? Pero ¿cómo es esto? Pero fíjense que Dios va acomodando todas las fichas, todas. Así que esta dramática historia nos permite darnos cuenta una vez más cómo el mejor guerrero delante del Señor no es el que confía en las armas humanas, por poderosas que sean, sino el que confía y obedece a Dios y pelea la batalla con las armas espirituales que Él provee a sus hijos para la batalla contra el pecado. Dios es maravilloso. Así que ahora viene la derrota del ejército cananeo. Pero a mí me gustaría leer entonces de los versículos 11 al 16 del capítulo 4. Y dice así: y Eberseneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y habían plantado sus tiendas en el valle de Saamín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Ya se estaba llevando a cabo el plan. Y reunió a Císara todos sus carros. ¿Cuántos les dije que eran? 900 carros herrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison, que eran donde se iban a encontrar, a donde iban a llegar los 10,000 hombres de las tribus de Zabulón y Neftalí. Hermana Vivian, te cogí fuera de base, hermana Vivian. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara. ¿Saben? No fue el pueblo, no fue Barak. Dice, y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó como a pie y a pata, como la garrapata. Huyó a pie, iba metido, iba corriendo. Entonces, dicen que este hombre se vio ya con la batalla perdida. En principio, dice el comentarista del libro que se mostró arrogante cuando salió con toda esa caballeriza y esos carros de hierro. Vamos a darle, porque estos que se han creído, si estos son mis esclavos. Pero lo que no contaba Císara es que él jamás imaginó que quien marchaba al frente de la tropa israelita, que eran inferior en hombres y armamento, era nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Bríndale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Así como va contigo y va conmigo. Y no sienta temor, porque Dios nos respalda en cada situación de nuestra vida. Mire, cuando usted crea que va a perder en cualquier circunstancia, o que usted va a pasar por un lugar que de pronto le pudieran hacer algún daño, usted inmediatamente póngase en las manos de Dios. Yo he sido una persona que he recibido las respuestas más grandes de Dios cuando más he llorado. Cuando yo más he llorado, que ya no me queda más para pedir en palabras. Cuando yo le he dicho al Señor de rodillas, ya no sé cómo pedirte esto, Señor.
Él me ha respondido. Él me ha respondido. Y Dios es inmensamente bueno. Y así es que Dios en este momento, y por eso quise leerlo porque estaba excluido en la lectura, pero Dios era quien estaba respaldando a Débora, a Barak. No dice que el pueblo salió y los mató a filo de espada, no. Dice que Jehová los quebrantó. Y entonces, cuando este hombre, ¿verdad?, se vio perdido, dice que se cumplió esa profecía que le había dicho Débora a, a Barak, que el Señor le decía, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara. Y fue así como se cumplió, porque Sísara, cuando vio que el pueblo venía, él lo primero que hizo fue correr hacia ese lugar. Se cumplió la profecía. Por eso usted no ande creyendo cualquier tipo de profecía. Primero que todo, la palabra. Todo debe estar sujeto a la palabra. Las profecías, dijo una vez el Señor, cuando el pueblo decía, ¿y cómo sabremos que una profecía viene de Dios? Si se cumple, es profecía de Dios. Si no se cumple, nunca fue. Y en este momento, esa fue una de las profecías que Débora le dijo a él, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara. Y así fue, cuando Sísara como prepotente fue, directico, en donde estaba ya todo preparado para su derrota. Este fue al principio una batalla bastante desigual. ¿Por qué desigual? Porque el ejército de Císara era muchísimo mayor que el ejército del pueblo de Israel. El armamento era, mejor dicho, como ustedes lo vieron, carros de hierro con unas herramientas bien estilizadas para que infundían miedo. Pero esta es la manera, mis amados hermanos, en que Dios obra. El altivo será humillado y el humillado será exaltado. Y aún más, dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la tercera y la última parte, y que no ocurra como pasaba con mi hijita Angie cuando estaba chiquitita, que cuando ya la comida se le estaba acabando se ponía a llorar. Entonces decíamos, ¿pero por qué está llorando Angie? Decía la hermanita, porque ya la comidita se le está acabando, mami. Y nos reíamos. Entonces ya esta comida se está acabando hoy, pero el Señor traerá otra fresca. Tercer punto, la victoria de Dios por medio de Jael. Dios entregó a Sísara en manos de Jael. Entonces dice que muy pronto cuando Sísara se dio cuenta de su triste realidad, que su ejército había sido quebrantado por Jehová, solo le quedó la opción de bajarse del único carrito que tal vez le quedaba y irse por aquí que es más derecho. Y entonces dice que llegó en ese camino a la tienda de Jael. Esta era una mujer extranjera, pero esta mujer amaba al pueblo de Dios. La mujer de Eber. Pero saben que yo les voy a comentar esto porque lo que pasó con Jael realmente fue un acto traicionero. Porque Jael era mujer de Eber y ellos eran amigos de Sísara. Ellos eran entrañables, pero ¿saben por qué Dios permitió eso? Para que él viniera a ella o a ellos en el momento de la desesperación. Y a veces no entendemos los planes de Dios, pero los planes de Dios son así. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasó? Que Sísara, como estaba desesperado, él dijo, voy a ir donde mis amigos. Y allí lo esperó Jael. Y ella lo atendió, él llegó cansado y le dijo, ay, sabes, vengo cansado, vengo sediento. Oh, por favor, dame agua. Y ella le dijo, no, agüita no, vamos a darte leche.
para que mueras bien llenito y nutridito. Usted tiene que gozarse porque ¿qué es la liberación del pueblo de Dios? No, tómate la lechita, ven, repósate. ¿Verdad? Yo me imagino que este varón se acostó así. ¿Sabe? Se acostó así, ve, a medio lado así. Y quedó profundo. Y como estas mujeres eran mujeres adiestradas porque ellas estaban bien acostumbradas a armar tiendas, si eran fuertes, ellas eran como guerreras, no se parecen en nada a mí, porque yo no, yo soy fuerte, pero ya coge una estaca así, no, no, hermano, cogió esa lanza, hermano, y ¡chas! Una estaca. Y hasta ahí llegó la prepotencia de Císara. Entonces el guerrero que había puesto toda su confianza en la mujer que le había brindado su hospitalidad de manera espontánea, pronto quedó dormido en un sueño profundo del que jamás despertó. Ahí quedó. ¿Por qué? Por meterse con el pueblo de Dios. Este fue un acto cruel y traicionero. Y aunque muchos no lo aprueben, fue lo que le brindó la alegría al pueblo de Israel. Había que sacrificar a uno para que otros pudieran salir de esa esclavitud a la que habían sido nuevamente sometidos, pero no por parte de Dios. Claro, Dios los castigó, Dios se los vendió a Javín. ¿Por qué? Porque ellos eran maldadosos, porque siempre tenían ese ciclo de perversión, como el que reza y peca empata. No, la vida cristiana no es así. O somos o no somos. Gloria al Señor. El último tópico, 9:02. Dios abatió a los enemigos de su pueblo. Dice que Barak había seguido a Císara y cuando se acercó a la tienda de Jael, ella le dijo, ven acá, yo te tengo al que estás buscando, entra. Y él entró y lo encontró como dormido eternamente. ¿Sí? Lo vio tendido a este general prepotente y arrogante. Así quedan todos los prepotentes y arrogantes que se levantan contra los hijos de Dios. En este momento, sin duda, Barak recordó las palabras de la profetisa Débora cuando le dijo, no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Císara. Todo esto fue un plan estratégico de parte de Dios. Y así, perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y dice que la tierra reposó ahora 40 años. Así que fue una historia feliz. Y yo le doy gracias a Dios por esta historia porque me motiva a seguir adelante, porque a veces creemos que tenemos los problemas más difíciles de este mundo. Pero cuando uno ve cosas como esta, un pueblo oprimido que no tenía para dónde salir, Dios siempre da una salida. Y Dios está buscando mujeres guerreras. De pronto hoy no nos toca matar a nadie, ¿verdad? Porque estaríamos metidos en serios problemas, como dice el pastor. Estaríamos metidos en serios problemas si vamos a hacer algo como eso. Pero si usted siente que está siendo direccionado por el Señor, no tenga miedo.
siga adelante que el Señor te va a respaldar. Dios les bendiga, mis amados. A mí me encantó mucho esta historia. Sí, yo me la saboreé y espero que ustedes también. Y algún día voy a reunir a todas las mujeres para volvérsela a contar, porque estos odres viejos nos sirven mucho para poder bendecir la vida de nuestras hermanas y también de nuestros hermanos. Yo sé que aquí hay Barak, pero escondidos. Mi hermana Vivian, Dios me los bendiga, mis amados hermanos.